Buenos días a todos. Bueno, nos alegramos de estar juntos en esta mañana y poder compartir acerca de la palabra de Dios. Mirando un poquito la ciudad de Cali, definitivamente ya entró en modo Navidad. Cali ya está en modo Navidad. Muy anticipado, demasiado anticipado, ¿cierto? En esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra bien importante que la compartió el pastor Eduardo Cañas. El pastor Eduardo Cañas es el vicepresidente de Colombia Justa y Libres y él hace parte también de el grupo donde algunos pastores estamos. Y es un tema que vale la pena mirarlo con bastante calma. Lo hicimos con un pequeño grupo de varones la semana pasada y la idea es extenderlo al resto de los varones. Y esto nos va a hablar acerca de qué es la iglesia realmente, hacia dónde va y cuál es nuestro lugar. Siempre hablamos acerca de una característica muy importante de Dios, que Dios es Padre. Y siempre hablamos acerca de la paternidad que Dios ejerce sobre sus hijos. Una paternidad que se expresa en amor, en misericordia, en paciencia, pero también en disciplina, como debe ser el carácter de un padre. Lo importante ahora es ver cómo esa paternidad llega a nosotros y qué tiene que ver con la iglesia. En las ideas del pastor Eduardo Cañas, vamos a mencionar algunas. En primer lugar, él define la paternidad en tres esferas: la paternidad biológica, la paternidad de Dios y la paternidad espiritual o ministerial, si le queremos llamar. Cuando miramos Génesis, nosotros especialmente en los 3 primeros capítulos, nos encontramos con unas instancias que son muy importantes. En primer lugar, Dios hace una creación general que tiene que ver con todo lo biológico, con todas las leyes químicas, con un jardín, una creación perfecta. Crea los animales y todos los seres vivos que van a servir para el hombre. Y esa primera creación, Dios la termina diciendo, y vio Dios que era bueno. Una vez que termina la creación general, Dios comienza la creación especial. ¿Qué es la creación especial? Primero Dios dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, cosa que no sucedió con la creación general. Dios no dijo eso respecto de los animales, de las plantas, de los árboles. Solo lo dijo del hombre. Y es interesante que la creación del hombre completa es cuando ya todo lo demás ha sido hecho. Y la gran diferencia es que en la creación general Dios actúa solo. Y Dios dijo y fue hecho. Y Dios dijo y fue hecho. Pero cuando va a comenzar la creación especial, que es la del hombre, la mujer, y el propósito del hombre, Dios dice, hagamos
al hombre. Y cuando Dios dice hagamos al hombre, está indicando la especialidad de esta creación. Es la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí aparece Dios en plural. Hagamos. Se unen los tres. De ahí entonces el hombre tiene tres dimensiones: espiritual, psicoemocional y física. Es un reflejo de la perfección de Dios. Y luego que Dios crea al hombre, elabora un proyecto para la familia. Primero pone al hombre a trabajar solo. Permite que el hombre experimente soledad. Todo tiene una compañera o un compañero. Solo el hombre es el que experimenta soledad. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y crea a la mujer a partir de una costilla del hombre. Y se establece la unión del hombre y la mujer. Dios establece el matrimonio, que es el comienzo de la familia. Antes de salir del jardín del Edén, la pareja ya había tenido hijos. Porque Dios les dio esa orden: creced y multiplicaos, antes del pecado. Y ahí está la familia. La creación especial de Dios, el objetivo de Dios para todo lo que hizo y la confianza de Dios en que esa pareja se iba a multiplicar. Y Dios iba a tener una herencia de hijos interminable. Perfección absoluta. ¿Pero qué pasó? Satanás intervino. Y violentó la paternidad biológica de esa pareja. Después del pecado, la relación ya no fue la misma. Después del pecado, la finalidad ya cambió. Después del pecado, la relación entre ellos cambió. Esa pareja total y absoluta, en que ni siquiera tenían un nombre diferente, varón y varona. En cuanto salieron del jardín del Edén, ya comenzó el problema. Adán dijo, venga para acá, a partir de ahora se acabó varón, varona. Usted Eva y yo Adán. Y ocurre que el nombre Eva solamente significa madre de todos los vivientes, es decir, maternidad solamente. Y a partir de allí, nosotros comenzamos a ver que esta familia, esta paternidad biológica, afectada por Satanás, simplemente fue como si la familia que Dios creó hubiera sido pateada, herida, tocada a fondo. Como que el propósito de la familia ya no fuera en relación y comunión con Dios y los hijos una herencia para Dios. Ese fue el propósito original. Ahora no. Se perdió el propósito, se pierde la relación y la paternidad biológica, aún la maternidad, está totalmente trastocada hoy. Es la acción de Satanás sobre el hombre sin Dios, el hombre sin principios. La familia está herida. Ahora, un hijo tiene dos opciones solamente: crecer con principios porque tiene un padre de principios, o crecer sin ningún principio porque el padre no se los dio. No tiene otra opción. La educación, sea pública o privada, no da principios morales y espirituales. Entonces, primer punto, la paternidad biológica está herida. La paternidad biológica hoy, y lo vemos por lo que sucede en el mundo,
está totalmente desvirtuada y herida. Y las familias que se van reproduciendo, reproducen la herida, reproducen la ausencia del sentido que originalmente Dios había puesto. Ahora, las generaciones pasaron, el tiempo pasó, vemos los resultados totalmente negativos en la familia. Me hubiera gustado haberles puesto un pequeño audio que me mandaron de Chile. Las nuevas canciones infantiles, allá les llamamos los preescolares, aquí le llaman, no sé, igual, los preescolares. Canciones donde se exalta lo siguiente. Es todo cantado. Lo importante es el amor. Lo importante no es cómo viene ese amor. Gracias por los papás. Gracias por las mamás. Gracias por papá y papá. Gracias por mamá y mamá. Y ver un grupo de niños de 5 años, 4 años, repitiendo eso en Chile. La paternidad biológica está herida. Ahora, ¿cómo se recupera esa situación? Se recupera con la paternidad de Dios. La paternidad de Dios es volver a colocar un padre en medio de la familia. Otra vez un padre. Y si ustedes se fijan en un pequeño detalle, siempre decimos, en todas las asociaciones, en la mayoría de las reuniones, siempre hay más mujeres que hombres. ¿Me equivoco? ¿Cierto? Y a los hombres siempre nos dicen, ve, somos mayoría. Y tienen razón. En el mundo la mayoría son mujeres. Nacen más hombres, pero muchos más hombres mueren en el momento del parto. Liliana, ¿estoy equivocado? Como mujer usted está en contra. Dice, mueren por malos, ¿cierto? ¿Ya vio? Mueren por malos. No, es una realidad. En las guerras, ¿quiénes mueren? Los hombres. Los hombres. Somos más débiles. Sin embargo, paradojalmente, los hombres tenemos capacidad de procrear en muchas mujeres, a muchas mujeres. ¿Qué significa eso? Hay una ecuación biológica. Las mujeres deben ser mayoría. Y la crisis es cuando no lo son, porque entonces los hombres se violentan y luchan por las mujeres. Y hay países donde ha pasado eso. Es un orden natural. La mujer trata de asumir la paternidad. Y a veces lo hace con éxito cuando queda sola. Pero hoy, ¿con qué nos encontramos? No tenemos mucha muerte de hombres, pero emocionalmente muchos hombres están muriendo, emocionalmente. O sea que la paternidad biológica sigue siendo herida. Y el hombre siempre ha sido el blanco favorito de Satanás. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia al hombre se le encomienda ser la autoridad para la familia. Entonces, ¿a quién hay que atacar? Alguien dice, las mujeres tienen más fe. Cierto, cierto, completamente cierto. Aceptan más fácilmente las órdenes del Señor. Pero Satanás sabe dónde atacar. Y los hombres somos el blanco. Y ha triunfado bastante. Porque los hombres gobernando el mundo, hasta ahora todavía, hemos hecho los errores que al mundo lo han alejado de Dios. No han sido las mujeres. Como decía García Márquez, hemos sido nosotros, los varones gobernando el mundo a lo largo de toda la historia. ¿Y qué hemos hecho?
Como venimos de una paternidad herida, hemos desviado cada vez más al mundo. García Márquez decía, todo cambiará cuando las mujeres gobiernen el mundo. Lo vamos a hacer, dicen por ahí. Sin embargo, algunas mujeres que han gobernado cometieron graves errores también. Pero los hombres hemos sido más responsables. Por eso, cuando usted piense a veces en su esposo, que es difícil para los asuntos de la fe. Cuando piense que su esposo a veces no tiene esa mentalidad suya como mujer de actuar, de hacer, incluso de dar. Las mujeres son más generosas que nosotros. Somos el blanco. Oren por nosotros. Somos el blanco de Satanás. Sin embargo, la solución está ahora en que la paternidad de Dios se ha manifestado. ¿Y cómo se manifestó? Dios dijo, tenemos que recuperar la familia. ¿Y cómo la vamos a recuperar? Abriendo una oportunidad para que el hombre y la mujer puedan volver a ser hijos de Dios como lo fueron en el principio. Si usted mira en Juan 1, 12 y 13, ahí está la respuesta. Juan 1, 12 y 13. Ahí es donde comienza el trabajo de Dios. Dios establece un camino para recuperar al hombre y a la mujer, particularmente al hombre, para que pueda ejercer el rol que le fue establecido desde el principio. La familia necesita perdón. La familia necesita renovación. La familia necesita una nueva vida, una nueva visión de las cosas. ¿Y cómo viene esa nueva visión? Viene a través del perdón de Dios. Dios perdonando al hombre y recuperándolo. Y así dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ¿qué? ¿De ser qué? Hijos de Dios. Mire, otra vez vamos a tener ese título. ¿Pero gracias a qué? Dice, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre. ¿Por qué? Porque una paternidad herida, una familia herida, un padre herido y una madre herida, solo van a engendrar personas heridas. Es necesario una nueva creación. Por eso que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Es el inicio de la paternidad de Dios. Dios recuperando al ser humano. ¿Y cómo lo hace? A través de Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, Cristo, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No podemos crear hijos cristianos nosotros. Podemos modelar hijos cristianos, pero no crear hijos cristianos. Tienen que ser fruto de una relación personal y directa con Cristo. Allí viene la opción para la familia herida, que ahora en Cristo deja de ser una familia herida y comienza a experimentar la paternidad de Dios. Entonces Dios puede recuperar su objetivo original a través de nuestros hijos, tener una herencia espiritual que pueda ser útil. ¿Para qué? Para que una nueva generación ya no sea el resultado de una familia herida, sea el resultado de una familia donde Dios es el Padre, Jesucristo es nuestro hermano. Y así se constituye la nueva familia.
Dios el Padre, Jesucristo nuestro hermano y nosotros hermanos de Él, somos familia de Dios. Y comenzamos a experimentar la paternidad de Dios. Ahora, indudablemente que Jesucristo es más cercano a nosotros. ¿En qué sentido? Sus discípulos, sus apóstoles, nos comunicaron quién y cómo era el Señor Jesús. Y a través de esos 3 años que Él estuvo en la tierra, pudimos entender quién era Dios, qué quería Dios, cómo actuaba Dios, qué sentía Dios por la humanidad. Pero la paternidad principal es de Dios. ¿Cómo es Dios? Y estas son unas excelentes ideas que nos comparte el pastor Eduardo Cañas. Dios lo vemos como algo muy lejano. La Biblia, ¿cómo nos habla de Dios? Si usted ve en Job 9, 7 al 11, Job 9, 7 al 11, es una descripción de un Dios poderoso, un Dios que mueve todo el universo, un Dios que está por encima de todos y sobre todos. Es un Dios que tiene su trono en el cielo, como dice un salmo. Parece un Dios inalcanzable. Cuando nosotros vemos en la Biblia que Moisés dice, por favor, permíteme verte para convencerme que tú estás aquí. Solo escuchaba la voz de Dios. Y Dios le dijo, ningún hombre me puede ver, porque el hombre que me vea, ¿qué le pasa? Muere. Cuando usted mira la Biblia, es un Dios inalcanzable. Allá está. Lo vemos cómo Él mueve las estrellas, cómo mueve todo el universo. Y nos dice, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Si yo en mi familia le hubiera dicho a los hijos en una carta, sepa que tienen un padre capaz de sostenerlos y sacarlos adelante, pero nunca me hubieran visto. Tendrían dificultades. Tendrían dificultades. Por eso que ese Dios inalcanzable, ese Dios tan diferente a nosotros los seres humanos, hizo el acto más grande de humildad. Y allí está el carácter del Padre. El acto más grande de humildad. Se hizo humano en Cristo. Cuando Cristo abandonó lo que Él era, dejó su trono al lado del Padre, dejó su majestad, dejó su autoridad y se hizo hombre aquí. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese acto de humildad de Dios, de manifestarse en Cristo, nos permitió vivenciar la paternidad de Dios. Conocer ese Dios cercano a nosotros. Ese Dios al cual yo puedo dirigirme. Ese Dios el cual yo sé que me va a escuchar y por lo tanto me va a contestar. Así dice el apóstol Juan en sus cartas, dice, ¿cómo sabemos que Dios contesta nuestras oraciones? Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos respuesta a todas las peticiones que hemos hecho. La paternidad de Dios la hemos conocido en Cristo. Y el apóstol Pablo dice que Cristo es nuestro hermano mayor. ¿Se fijan? Somos parte de la familia de Dios. El Padre, Dios, Cristo, nuestro hermano. Es la respuesta de Dios a una paternidad biológica herida. Ahora hay una nueva paternidad que nos va a permitir a nosotros también reproducir esa paternidad en nuestras familias.
Dios se hace cercano a nosotros y Jesús se encargó de remarcarlo muchas veces. El pasaje más especial respecto de esto está en Juan 14, del 6 al 11. Y lo vamos a leer en voz alta. Juan 14, del 6 al 11. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontró? Vamos a leer entonces. Jesús le dijo, todos por favor, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Quedemos ahí por ahora. No hay diferencia entre esa pregunta de Felipe y lo que Moisés pidió allá en los inicios del Antiguo Testamento. Creo lo que tú me estás ordenando. Creo que tú vas a estar conmigo. Creo que tú me vas a respaldar cuando yo vaya a los egipcios. Pero quiero ver. Y eso me basta. Felipe hizo la misma pregunta a Jesús. Y veamos la respuesta del 9 en adelante. ¿Listos? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. No es posible experimentar y conocer la paternidad de Dios si no es a través de Cristo en nuestra vida. No es posible. Los padres podemos pasarnos toda la vida acerca de las bondades de Dios Padre y los hijos no lo van a entender. No lo van a entender hasta que ellos experimenten personalmente esa paternidad de Dios como Padre a través de la vivencia en Jesucristo. Alguien dice, ¿por qué? Porque cuando entendemos la paternidad de Dios en Cristo, hemos entendido que Dios también estuvo dispuesto como el buen Padre único a permitir que su Hijo muriera en la cruz por nosotros. Y cuando un padre hace ese sacrificio por una humanidad herida, perdida y pecadora, nuestra respuesta tiene que ser aceptarlo y amarlo. Es en Cristo donde entendemos a Dios como Padre. Es en Cristo en que damos gracias porque Él hizo todo el esfuerzo y todo lo posible para que nosotros recuperáramos la paternidad. En ese sentido, Cristo es fundamental para la paternidad de Dios. Ahora, en Cristo Dios se nos hace más cercano, no hay duda, en lo que acabamos de leer. En 2 de Corintios 18, 19, Él restablece la relación padre-hijo. 2 de Corintios 18, 19. 2 de Corintios 18, 19. No hay perdón. ¿Aprendieron algo de la Biblia? ¿Ve? Ya lo aprendieron. Bueno, hay una equivocación, pero les digo,
en qué más o menos es la idea. Pablo está hablando allí. Y él dice que en Cristo, al ser nuevas criaturas, nuestros ojos espirituales se han abierto y hemos podido reconocer espiritualmente la paternidad de Dios. Ahí se restablece lo que Adán perdió en el creyente en Cristo, el conocer, el experimentar a Dios. Entonces, Pablo dice, esa relación padre-hijo también la podemos verificar en la experiencia. Ejemplo, algunas veces usted, en algunos problemas, en que las cosas se han arreglado de una manera en que usted no espera, ¿no ha podido experimentar que Dios estuvo ahí? Y lo ve con los ojos espirituales. He escuchado, por ejemplo, a varios hermanos que me dicen que en ciertas situaciones, yo también lo he experimentado, Señor, muéstrame la verdad de estas cosas, muéstrame por dónde debo ir. ¿Perdón? Muy bien. Veo que en el Cali estudian la Biblia también. Eso es bueno. Muéstrame las cosas, muéstrame la verdad. Y Dios lo hace. O sea, a través de los ojos espirituales, de los oídos espirituales, podemos confirmar la realidad de la paternidad de Dios. Pero eso fue gracias a Cristo. Fue gracias a Cristo. Por último, Jesús puso todo el crédito en Dios como Padre. Él no se tomó el crédito. ¿Cuál fue la oración que Jesús enseñó? Él tenía todo el derecho para que pudiéramos decir Jesucristo mío, si Él lo hizo todo. Pero Jesús dijo, allá es donde tienen que mirar. Padre nuestro. Pero aparece el Dios inalcanzable que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad. Paremos ahí. Dios es Padre. Y cuando en la oración que nos enseña Jesús dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, está diciendo también en mí. ¿Permitimos que se haga la voluntad del Padre en nuestra vida? ¿Cuál es el resultado cuando no lo hacemos? Quedamos otra vez en la paternidad biológica herida. Quedamos otra vez en la paternidad biológica herida. Por eso que hay alguna razón, yo no me la explico todavía, pero de alguna manera nos hemos olvidado de la importancia de la oración del Padre Nuestro, ¿se han fijado? De pronto, como era una repetición tan constante en la Iglesia Católica, nosotros hemos querido distanciarnos de eso. Pero de pronto es un error, porque el Padre Nuestro es un recordatorio de dónde está nuestra paternidad. ¿Quién es el que manda en nuestra vida a través de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo? Y cuando uno no habla mucho del Padre ni reconoce mucho al Padre, se va olvidando. Es interesante, algunos teólogos lo han dicho, la recuperación de la oración del Padre Nuestro. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo y comenzamos a vivir en la paternidad de Dios, Dios nos da una familia. ¿Y cuál es la familia que Dios nos da? Para recuperar y salir de las heridas. Entender, conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa familia? La que Jesucristo hizo. ¿Qué familia hizo el Señor Jesús? La iglesia.
Y la iglesia no es en el fondo una institución humana, porque Jesús dijo muy clarito, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Es decir, aunque quede un pequeño remanente, jamás este mundo podrá acabar con ella. ¿Cuántos intentos, miren la historia, han habido para acabar con la iglesia? Los países socialistas, Rusia, por ejemplo, ¿cuál fue el intento de ellos? Acabar con todo vestigio de iglesia cristiana. Y no pudieron. En Rusia hay iglesias cristianas. En los países del norte de Europa hay iglesias. Un gran cambio político que hubo en el norte de Europa lo hizo un primer ministro, un presidente creyente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Fue famoso. Luchó nada menos que contra toda la influencia rusa y tuvo el apoyo del Papa. ¿Se acuerdan? El nombre es bien difícil de pronunciarlo. Estuvo incluso dando conferencias. Fue un hombre recordado del siglo pasado. En la iglesia entonces es donde vivimos la paternidad de Dios. En la iglesia es donde vivimos la presencia de Cristo. Pero aún en la iglesia nosotros tenemos la misma pregunta que hizo Moisés, la misma pregunta que hizo Felipe. Bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Queremos verlo. Ok, queremos ver al Señor Jesucristo sentado aquí en la iglesia. Ahí creeríamos que esta es la familia de Él. Es lógico hacerse esa pregunta. ¿Quién ejerce la paternidad espiritual ministerial en la iglesia? ¿Cómo vivenciarla? Es la tarea del pastor. Y muy difícil, y muy complicada. Difícil y complicada. ¿Por qué razón? Primero, cuando tú aceptas a Cristo y perteneces a la iglesia, eres una parte de ella. Eres una parte de ella. Tienes hermanos que creen como tú. Familias que están buscando también crecer y desarrollarse como tú lo quieres. En la iglesia queremos tener una mejor vida. Queremos tener las mejores relaciones. Pero en la iglesia alguien tiene que tener la responsabilidad. ¿De qué? De dar dirección, de ayudar y de corregir. Porque es una familia extendida ahora. Cantamos, por ejemplo, la canción tan bonita esa, tenemos un mismo Padre, de Arturo Giraldo. Si tenemos un mismo Padre, somos cristianos y estamos en la iglesia, ¿cómo nos llamamos entonces? Hermanos. Pero ahora alguien tiene que ejercer la responsabilidad. Y esa responsabilidad, cuando miramos en la Biblia, es el pastor. Miren lo que dice la Biblia acerca del pastor. Hebreos 13:7. Ojalá quisieran ser pastores ustedes también. Hebreos 13:7. Vamos a leerlo en voz alta, lo que dice ahí. ¿Ya lo encontró? Hebreos 13:7. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Están listos? ¿O no todavía? ¿Ahora sí? A ver, vamos a leerlo en voz alta. Dice,
Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ser padre es una tremenda responsabilidad. Estas mismas palabras, si en vez de pastor ponemos la palabra padre, es lo que sirve para la familia. Leámosla cambiando la palabra pastor por padre. ¿Listos? Acordaos de vuestros padres que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Se fija que es lo mismo? Exactamente igual. ¿Por qué se respeta a un padre? ¿Usted como hijo se fija o no se fija en la conducta que tuvo o que tiene su padre? Por supuesto. Si su padre tuvo una buena conducta, usted como hijo no tiene opción para rechazarlo. Pero ¿cuántos hijos heridos, una vez que levantan sus propias familias, no pueden olvidar lo que vivieron en la conducta de su padre? Por eso entonces la fe no es creída. La fe no es creída y menos imitada. Uno escucha, yo no voy a ser como fue mi papá. Algunas niñas dicen, no voy a ser como fue mi mamá. Y también en alguna iglesia dirán, yo no voy a ser como el pastor. Está totalmente todo unido aquí. Todo unido. Por lo tanto, si el pastor va a ejercer esa responsabilidad que Dios le dio, aquí muy clarito el apóstol Pablo, considerad cuál haya resultado en su conducta. Es decir, el pastor tiene que tener una base moral. Si no, no tiene ningún derecho a decir nada. Tiene que tener una base moral. No significa que es un hombre perfecto. Puede pecar también, pero no queda en el pecado, no queda caído, se levanta y corrige. Y ahí está la tarea. Por eso que Jesús pudo decirle a sus discípulos, imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús sometió su conducta a la vista de sus discípulos. Ese es el precio de la paternidad. El precio de la paternidad es esto, este versículo tan cortito y tan sencillo que está ahí. Usted reemplace la palabra pastor por padre y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, entonces, en la iglesia, y yo estuve sentado también como miembro de la iglesia, después de ser cristiano. Fueron como 6 meses porque luego tomé esa dirección en el trabajo ministerial. Si yo no me siento hijo en la iglesia, si no me siento el hijo de Dios en la familia espiritual, difícilmente voy a salir adelante. La iglesia tiene esa función de ser familia espiritual. Ahora, cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú vas a una iglesia, cuando tú reconoces que esa iglesia es donde tú quieres estar, espiritualmente, no biológicamente, espiritualmente, ¿en qué te vuelves? Te vuelves en un hijo espiritual. Por eso que una mujer cristiana que comparte la palabra, que tiene discípulos, ejerce también una paternidad espiritual siendo una mujer, también. Y también va a estar bajo el mismo escrutinio.
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, igual. La iglesia es una familia. Ahora, aquí hay una parte importante. En una iglesia, en general, no todos son hijos. Lo mismo sucede en las familias humanas. Algunos hijos se comportan como si nunca hubieran sido hijos de ahí. Y uno dice, a veces para consolarse, bueno, en todas las familias hay una oveja negra. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? Sí, nació en medio de nosotros, pero nunca se comportó como un hijo. Se fue y no lo vimos nunca más. Y en cambio el hijo, ¿qué hace? Permanece. Y el hijo tiene la bendición incluso de acompañar a sus padres cuando mueren al cementerio y dar gracias por la vida de ellos. Por lo tanto, es normal también en una iglesia que alguien se va. El buen hijo cuando se va, ¿qué hace? ¿Mm? O no necesariamente, si se va a un lugar donde ya no va a volver. Agradece al padre. No pierde la comunicación con el padre aunque esté lejos. Porque hay una relación. Hay una relación. En cambio, el que no fue hijo, no lo vemos nunca más. ¿Sabe usted cuántos posibles hijos tuvo Jesús? Lea Juan capítulo 6 en adelante, pero hay que leerlo todo, léalo en la casa como tarea. A Jesús lo seguía más o menos entre 8 y 10,000 personas. Y cuando Él les dijo, bueno, ahora es necesario hacer esto, esto y esto, se fueron. Y no lo volvieron a ver nunca más. Y se quedaron 12, y de los 12 Jesús dijo, uno de ustedes es diablo, bueno, pero que se quede por lo menos. Es triste. Por eso que Jesús es el ejemplo máximo del pastor. Se quedaron 11 dudosos. Y cuando fue a la cruz, fue solo, acompañado por su madre. Y no defendamos a Juan. Juan fue ahí porque era un menor de edad. Tenía apenas 30 años. En la cultura judía no era mayor de edad todavía. Ya ahí estaba del brazo de su madre. La que puso la cara fue la madre y otras mujeres. Ahora, a pesar de eso, Jesús murió por todos ellos. Y a pesar de eso, como ese padre también pidió, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No es así a veces el amor del Padre? Está viendo el pecado en la cara del Hijo, lo abraza y lo perdona. Es igual. Bueno, en la iglesia es igual. Algunos de nosotros no deberíamos estar sentados aquí por las barrabasadas que hicimos en algún tiempo en nuestra vida. Sin embargo, ¿qué hizo Dios como Padre? Y en la Biblia a nosotros se nos pide lo mismo, que tenemos que perdonar y aún amar a nuestros enemigos. De ahí entonces que el pastor debe tener un corazón de padre, el amor y también la justicia, la disciplina, la corrección con el hijo espiritual. Sin embargo, la paternidad de Dios en la iglesia se manifiesta no solo a través del pastor. Vamos a mirar. Primera de Corintios 4, 14, 15. Y aquí es para que usted sepa qué responsabilidad Dios
como padre le puso a usted en la paternidad de la iglesia. 1 Corintios 4, 14, 15. O sea que el pastor no está solo para la paternidad. 4, 14, 15. ¿Ya lo encontró? Vamos a leerlo en voz alta. Este tema es muy importante y pudimos masticarlo muy bien con un pequeño grupo de varones que estamos formando un equipo especial sobre este tema. Lo vamos a tener con todos los varones, ojalá Dios permita, antes de fin de año, con todos los varones. 4, 14 y 15. ¿Listo? Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Paremos ahí. ¿Cómo llama Pablo a la iglesia de Corinto? Es el padre espiritual de la iglesia, aunque tiene varias. Pero le dice, les hablo desde este punto de vista, hijos míos. Pero aquí Pablo va a decir algo muy importante. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí está la paternidad como la tiene que ejercer usted. La clave es la palabra ayo. Pablo dice, en medio de ustedes, en la iglesia de Corinto, hay muchos ayos. ¿Y qué significa la palabra ayo? La palabra ayo es en el griego paidagogos o pedagogo. Significa un supervisor general sobre el que aceptó a Cristo, responsable de su bienestar moral, físico y espiritual. Eso está diciendo Pablo. Allá hay muchos que se preocupan de ustedes. Hay muchos que les ayudan a caminar en la fe. Hay muchos que les cuidan. Hay muchos que les ayudan para que tengan una vida moral correcta. Esos ayos, excelente, dice Pablo, pero no se olviden. Yo soy vuestro padre espiritual y por eso los corrijo. Y por eso escribo esta carta. Hermano querido, usted en la iglesia como familia es un ayo. ¿Se fijó la responsabilidad que usted tiene? Con el nuevo convertido, con la persona nueva con la que usted está en contacto. A veces usted me dice, uy, hablé con fulano de tal, estoy tan contento porque aceptó a Cristo. Eso es solo el inicio de la tarea. Usted es un ayo. Es un ayo. A partir de ese momento, supervisa el desarrollo de esa persona, se contacta con él, se preocupa por él, le enseña la Biblia y se preocupa por el aspecto moral, físico y espiritual de esa persona. Eso es un discípulo y discipular. En la iglesia hacemos 2 discipulados. Un discipulado que se hace desde aquí, cuando se predica. Pero si ese discipulado no tiene el respaldo del discipulado personal de los ayos, se pierde. Se pierde. O sea, ustedes y yo somos los que ejecutamos esta gran responsabilidad. Por eso que a veces el pastor insiste, siempre me han escuchado, insisto en el cuidado de la familia, insisto en los padres sobre los hijos. Somos una familia, y una familia que nació herida. Y por el amor de Dios y en Cristo se ha ido recuperando. Eso es lo que ha ido sucediendo. Por eso,
O el mundo nos discipula a nosotros o nosotros discipulamos al mundo. Esa es la decisión. Esa es la decisión. Por eso que la palabra ayo en la iglesia tiene otras formas. Es un diácono, es un líder, es un asistente pastoral, etc. Pero en la Biblia se le llama ayo. Ahí está la responsabilidad. Entonces la pregunta es, y yo la pregunto desde mi posición, ¿hay alguien a quien usted supervisa? ¿Hay alguien a quien usted está ayudando a desarrollarse en la vida cristiana? ¿Hay alguien de quien usted está preocupado por su crecimiento moral, espiritual, físico? Usted es importante. Pablo los consideró importantes. Timoteo empezó como un ayo. Bernabé era un ayo. Y muchos otros en la Biblia. Pero en la iglesia la paternidad, la dirección viene del pastor. Por eso que el pastor, la Biblia lo dice, tiene que estar sujeto a observación, como cualquier padre. Hermanos, no crean que nuestros hijos no son a veces los peores jueces de nuestra conducta, porque están 24 horas con nosotros. De pronto usted me ve aquí 2 horas. Como alguien le dijo a mi esposa, ay, si yo tuviera un esposo como su esposo, pastora. Y la pastora dijo inmediatamente, se lo regalo. Esa es la realidad. Una cosa es ver a alguien 2 horas, otra cosa son las 24 horas en la casa. No somos perfectos. Cometemos pecados. Pero no podemos seguir caídos, estar caídos. Somos levantados, somos perdonados y damos testimonio de eso. No queda oculto. Sí, como decía Pablo, sí, yo maté muchos cristianos, no lo niego, pero lo que soy ahora, soy nuevo en Cristo. Por lo tanto, entonces, la tarea del Padre Espiritual equipa al Hijo para el ministerio, los nutre de lo esencial de la palabra. Y esta es la manera, hermanos, en que dejemos herencia. Esta es la verdadera herencia que nosotros tenemos que dejar. Esa es la verdadera herencia. Deje usted dinero. Vaya usted a saber si sus hijos lo van a usar bien o lo van a usar mal. Por eso es bueno decirle esto. Si usted ha trabajado, si usted ha acumulado bienes, disfrútelos. Disfrútelos. Es lo que debe hacer. Cumpla con su responsabilidad con Dios, con lo que tiene que dar y disfrute lo que tiene. El mayor favor que podemos hacer a nuestros hijos es no dejarles todo, sino enseñarles a hacer las cosas. Enseñarles a hacer las cosas. Alberto se ríe, ¿no? Fanny dice, disfrutemos lo que tenemos y dice, y lo mira a Alberto. Bien hecho, así es. Bien hecho. Y déjese disfrutar, Alberto. Sí. Sí. Eso también es bendición de Dios. Así lo dice en Eclesiastés. Disfruta lo que tienes, disfruta lo que has trabajado. O compártelo si tú quieres. Pero cuando tú mueras no te vas a llevar nada.
Y como decía Salomón, ¿quién sabe si el que quede después de mí sea inteligente, sea sabio o sea un necio y acabe con todo en lo que yo me preocupé toda la vida? Resumen entonces, 3 paternidades. ¿Cuál es la primera? ¿Qué me la dice? Paternidad biológica. Muy bien. Esa paternidad biológica, ¿cómo está? Herida. Perdió el diseño. Es lo que tenemos en la sociedad. Segunda paternidad, ¿cuál es? La paternidad de Dios. ¿Cómo entramos a ser hijos de Dios? A ver, ahí atrás. ¿Cómo entramos a la paternidad de Dios? En voz alta todos. Recibiendo a Cristo en nuestra vida. Entramos en la paternidad de Dios. Como necesitamos una nueva familia donde desarrollarnos en la fe que estableció el Señor Jesucristo, la iglesia. Y en la iglesia donde se manifiesta la paternidad de Dios a través del pastor y a través de ¿quiénes? Los ayos. En otras palabras, el pastor no es más que un ayo un poco más grande, nada más. Pero esa es la funcionalidad de la familia. Esa es la funcionalidad de la familia. ¿Qué tiene que hacer con el pastor usted? Alguien dijo, imitarlo. Sí, pero primero hay que hacer otra cosa. ¿Qué dice? No. Observar cuál haya sido el resultado de su conducta. Entonces, después, imitar su fe. El pastor tiene que tener una base moral. Yo en febrero, el 15 de febrero, si no me equivoco, sí, es el 15, Priscila, es el 15, ¿cierto? Sí, ya es el 15. Cumplo 50 años de casado. Y yo puedo decir delante de Dios que desde que yo me casé con Eugenia, no he conocido otra mujer en la intimidad. No he conocido. Hay que tener una base moral. Hay que tener una base moral. Y es una de las cosas que a mí me gustó oír del pastor Eduardo Cañas. Él tiene 46 años de casados y puede decir lo mismo. Yo voy a Palmetto, me tengo que encontrar por allá con alguien de la iglesia. Y siempre me ve solo, menos mal. Como centro, nos falta, pastor, ¿qué anda haciendo aquí? Sí, estoy haciendo esto y esto. O si me ven con Eugenio. Y eso a uno le permite ser padre. Y usted como ayo también tiene que estar en lo mismo. Y eso es lo que va a dar una nueva tonalidad a la iglesia. Necesitamos el concepto de paternidad en un mundo donde la paternidad quedó en manos del diablo. Pero la iglesia lo puede hacer. Muy bien. ¿Algún comentario tiene alguien que hacer sobre esto? ¿Cómo? ¿Usted cuánto cumplió, Fanny? Fanny va a cumplir 53. Entonces, con razón ella me puede decir, no es fácil. Jamás ha sido fácil.
porque implica ceder para hacer. Mi esposo, que es extranjero, dice, ¿es deporte nacional en Colombia dejar a la mujer en embarazo e irse? Porque los latinos, muchos son así, porque les falta Dios. Y los franceses también, ¿eh? No crea. Los franceses también. Mi abuelo era, miren, qué bueno, mi abuelo era francés, casado con una peruana boliviana, mi abuela, y él era bombero. Entonces, era un bombero, un oficial de bombero. En el cuerpo de bombero en Santiago había uno que se llamaba la Pomme de France, es decir, la bomba francesa, el carro francés. Y se reunían en las noches en que no había incendio, o ellos inventaban un incendio y hacían de todo. Entonces, yo creo que en todas partes se cuecen habas. Quizás en América Latina un poco más, ¿no? Pero lamentablemente, eso es fruto de una familia, de una paternidad herida. Gracias a Dios que mi abuelo murió como un creyente. Gracias a la oración y la paciencia de mi abuela. Y mi abuela, yo me acuerdo, una vez, yo tenía unos 8 años, y ahí mi abuela en su cama lo llamaba Rogelio, porque se llama Rogelio mi abuelo también. Rogelio, venga para acá. Y mi abuelo allá iba, y era más alto que yo. Siéntese en la cama. Mi abuela sacaba la Biblia y empezaba a enseñarle. Y mi abuelo no se podía parar. No. Pero mi abuelo después fue hasta tesorero de una iglesia. Así que hizo la tarea mi abuela. Ambos murieron como creyentes, los dos. Vamos a ponernos de pie para orar. Gracias. Inclinemos nuestra cabeza. Dé gracias a Dios por la palabra de esta mañana. Pida que el Señor nos ayude a ponerla en práctica. Dígale al Señor, tengo que volverme un ayo. Tengo que volverme un ayo. Cumplir con la parte de mi trabajo en la familia de la iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te rogamos que ella se haga vida en nuestra vida. Gracias, Señor, por el lugar y las tareas que nos has dado a cada uno. Y permítenos, Señor, que las podamos cumplir y acabar nuestra tarea como corresponde. Gracias por los que estamos aquí y que la bendición tuya, Padre, siga con nosotros. Amén.